el Quijote más humano y más profundo que jamás hayamos encontrado. Y para que la experiencia sea completa, hoy contamos con un cómplice de excepción, Jesús Olmedo. Su voz, tan reconocida y poderosa, transformará esta presentación en un acto casi íntimo. Cuando él lea, no van a escuchar palabras, van a escuchar a los protagonistas del relato. Pero nada de esto va a tener sentido sin todos ustedes, sin su atención, su emoción, sin su deseo de dejarse conmover. Así que les pido que se entreguen, que escuchen como si fuera la primera vez, que sientan como si fueran parte de esta aventura, porque hoy, aquí, todos juntos, vamos a disfrutar de la presentación de Don Cervantes de la Mancha y quizá, solo quizá, descubramos que lo quijotesco no es una locura, sino una forma distinta de mirar la vida. Bienvenidos todos. Jesús, acabo de perder la voz, así que si no te importa haces tú la locución entera. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Quería dar las gracias especialmente a Braulio de Basconfer, el regente de una pequeña editorial jurídica que se va haciendo cada vez más grande y que se ha atrevido con un Quijote y ha venido nada menos que desde Málaga. Bueno, habéis acudido a la presentación de un libro sobre el Quijote, que son palabras mayores, pero no temáis. Como veis, no hay una mesa especializada de cervantistas, ni va a ser no va a ser una disertación erudita tampoco. Lo vamos a dejar en una charla, que es como una conferencia sin solemnidad, y vamos a procurar que sea corta además. Tampoco voy a empezar señalando con el dedo, que levante la mano quien haya leído el Quijote. Porque no se trata de leer el Quijote para presumir, se trata de leerlo para disfrutar y para vivir más, sobre todo. ¿De qué se trata aquí? Pues de descubrir algo sorprendente. Algo sorprendente porque ahora que vivimos en la era de los influencers, los gurús, los coaches de la... no sé inglés, los coaches y toda esta fauna de la autoayuda, ahora que nos venden estas fórmulas de reinvéntate, persigue el éxito, no te rindas, pues resulta que no hemos descubierto nada nuevo. Y voy a explicar por qué. Y es que el mayor y mejor influencer que tenemos nosotros de todo esto que desde hace tiempo se llama, con algo de pedantería, resiliencia, pues fue Miguel de Cervantes. Vamos a deciros por qué. Porque Miguel de Cervantes escribió el Quijote, que es el clásico entre los clásicos, y de eso precisamente va mi libro, del Quijote. Yo en esto de los clásicos soy de la opinión de Italo Calvino, que decía que no había que ponerse muy trascendente ni muy sesudo con esto. Italo Calvino decía que la única razón que hay para recomendar los clásicos es que leer los clásicos es mejor que no leerlos. Y la cosa es que si hay un clásico que es mejor leer que no leer, pues es el Quijote. Lo que ocurre es que ya no lo lee nadie. El Quijote no se lee porque parece que está en el ambiente. Está en chascarrillos, está en refranes, está en anuncios publicitarios. Si vamos a una tienda de souvenirs, está en tazas y en camisetas y en sujetalibros. Por no estar, ya no se lee ni en las escuelas. Entonces, está muerto incluso en los libros de texto, porque desde que la pedagogía tiene prohibido traumatizar a los alumnos, pues hay cosas que no se pueden hacer. Los libros de texto del Quijote dicen esto. Esto no me molestaba en aprendérmelo de memoria, ni intentarlo. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es la mejor novela de la literatura universal. El eje de la novela son Don Quijote, un caballero idealista y fantasioso, y Sancho Panza, un hombre de campo práctico y materialista, los cuales se complementan encarnando a sí mismo las vertientes realista e idealista que hay en todo ser humano. Se trata de una novela que contiene narraciones de distintos tipos, donde se refleja un amplio panorama de la sociedad española de la época, y el autor utiliza una gran variedad de estilos de acuerdo con las situaciones y los personajes. Os juro que esto lo he sacado de un libro de texto. Entonces, después de leer esto, ¿quién se siente incitado a leer el Quijote? Bien, pues como la mayoría de vosotros sabéis, ando enzarzado en descubrirle a mi hijo, hola cariño mío, está aquí,
ese vasto mapa del tesoro que es la cultura, que estaréis de acuerdo conmigo que es una forma de vivir una vida más rica y más plena. Pues uno de los destinos esenciales de ese mapa del tesoro es el Quijote. ¿Qué he hecho con el Quijote? Pues con el Quijote está casi todo dicho. He intentado una cosa muy sencilla, pero también muy ambiciosa. He intentado contarlo de nuevo y acompañarlo de lo mejor que se ha dicho sobre él en los 400 años que lleva publicado. Ya sabéis que cuando copias a un autor estás plagiando, pero si copias a decenas y decenas de ellos estás investigando. Pues esto es una investigación. Entonces, por un lado, he tenido un doble resultado. Por un lado, un Quijote más ligero de leer, porque es una versión adaptada y accesible. No me he limitado a hacer una edición más del Quijote, una transcripción íntegra con comentarios. Es decir, he intentado que se lea como si alguien nos estuviera contando de qué va el Quijote, pero con todo detalle, capítulo a capítulo, y aunque manteniendo en lo esencial el estilo cervantino, y también conservando los pasajes esenciales. Es decir, hay Quijote dentro de este Quijote porque se trata de que acabéis con la idea de haber leído el Quijote. Y por otro lado, paradójicamente, aunque sea un Quijote más ligero de leer, creo que os entrego un Quijote más hondo y más profundo, porque esta narración del Quijote viene acompañada, viene enriquecida por las voces de los mejores. Aquí está lo que ha dicho sobre el Quijote Martín de Riquer, Francisco Rico, Joaquín Casalduero, Jean Canavallo, lo que han dicho poetas como Pedro Salinas, Dámaso Alonso, Jorge Guillén, lo que han dicho novelistas que saben del oficio, como Torrente Ballester, Javier Cercas, Javier Marías, Antonio Muñoz Molina o Pérez Reverte. Y están las voces de tipos de los que podemos esperar que hayan dicho cosas lúcidas sobre el Quijote, como Madariaga, Unamuno, Azorín o Borges. Entonces, así llegamos a la explicación del título del libro. Se ha dicho que el título de una obra, si es bueno, refleja bien la idea del libro. Y yo estoy muy orgulloso de este título, porque cuando se me ocurrió, lo primero que me pareció es que era obvio que ya se habría utilizado alguna vez. Pero lo cierto es que no, por más que he rastreado, no he encontrado ninguna obra o ningún autor que se le haya ocurrido hacer esa simbiosis. Entonces, ¿cuál es la idea del libro que quiero reflejar? Pues volvemos al apunte inicial de Cervantes como coach de la resiliencia. Bueno, para dejarnos de tonterías, vamos a decirlo en román paladino, porque para eso estamos hablando con la lengua de Cervantes. La idea de Cervantes como entrenador del coraje. ¿Por qué? Porque su vida fue una refutación continua de este discurso fácil de la autoayuda, que nos vende, tú tienes el poder, visualízate triunfando, deséalo fervientemente y lo conseguirás, mírate en el espejo y todos los días di qué fantástico eres y verás cómo la vida te sonríe. Entonces, Cervantes no creyó en un supuesto poder mágico de la voluntad, lo que creyó fue en la dignidad del esfuerzo. ¿Por qué podemos decir esto? Pues porque con la existencia tan calamitosa que vivió, lo lógico es que llegara viejo, amargado y sin ilusiones. Lo esperable era la amargura, lo razonable en él era la acritud y el desengaño. Y resulta que no. Resulta que Cervantes nos entregó lo contrario. De una biografía golpeada nació un libro que lo que te deja al final de su lectura es la sensación de la más serena alegría de vivir. Como lector cierras el Quijote y te queda la certeza de que mientras mantengas el esfuerzo y el ánimo podrás enfrentarte a las adversidades. Cierras el Quijote y te queda la convicción de que tienes que hacer lo posible por intentar cumplir tus sueños, aunque al final renuncies a ellos o la vida te obligue a renunciar, pero tienes que haberlo intentado. Entonces, por eso, porque Cervantes puso tanto de sí mismo en Don Quijote, es por lo que he titulado el libro así. Para comprenderlo mejor, vamos a echar un vistazo al catálogo de sinsabores que padeció Cervantes. Ya empezamos mal porque sobre su lugar de nacimiento casi hay disputas todavía, aunque ya hay cierto consenso sobre Alcalá de Henares. Y acabamos peor porque sabemos que lo enterraron en el convento de las Trinitarias, aquí de Madrid, pero cuando reformaron el recinto no se sabe dónde fueron a parar sus huesos. Entonces, entre ese nacimiento no se sabe bien dónde y esa muerte de ignorado paradero,
pues transcurrió una vida que fue un catálogo continuo de infortunios. Para empezar con la vida familiar, su vida familiar fue una desgracia. De pequeño vio a su padre encarcelado por deudas, las estrecheces de su familia hicieron que los padres tardaran 5 años en reunir la cantidad necesaria para liberarlo de su cautiverio en Argel. Perdió a su hermano Rodrigo en combate. Cuando volvió a casa estuvo de acá para allá continuamente con su mujer, con una hija extramatrimonial, con sus hermanas, con la hija natural de una de sus hermanas, con una vieja criada que era como de la familia, todos como una pequeña tribu pasando penurias. El tiempo que estuvo viviendo en Valladolid tuvo mala suerte porque asesinaron a un caballero de cierta alcurnia a la puerta de su casa por un lío de faldas. Fue mala suerte porque lo acusaron a él, aunque luego lo exculparon, fue totalmente fortuito. Y el resto sigue igual. Vio morir a sus hermanas, perdió a su pequeña nieta. Es que son muchas desgracias para no leerlo. La relación con la hija fue bastante tormentosa. En fin. Los amores, en el catálogo de los amores tampoco fueron el aspecto más feliz de su vida. A los 35 años, que ya era una edad provecta, porque la edad media que se conseguía con cierta salud en aquella época eran 30 años, pues a los 35 se casó con una tabernera, con la mujer de un tabernero de la calle Tudescos, con la que tuvo un hijo. No se casó, tuvo un hijo. Y se casó con otra mujer de una familia más o menos acomodada de Esquivias, a donde se mudó. Pero a los 3 años, sin que sepamos muy bien a ciencia cierta por qué, le dio un poder de ruina a su mujer, dejó la casa y se fue a ejercer de recaudador del rey en tierras andaluzas. Y solo varios años después se reunió de nuevo con su mujer, pero es sintomático que la esposa, en su primer testamento, la mujer murió después que Cervantes, pero nos queda el primer testamento que hizo todavía en vida de él, y lo cierto es que le dejaba sus bienes, la mayor parte de sus bienes se los dejaba a su hermano, no a su marido, y pidió ser enterrada junto a su padre, no junto a su esposo. Como soldado, pues Cervantes también fracasó. Se enroló en el tercio cuando estaba en Roma, con tan buena fortuna de que al enrolarse acabó combatiendo en la batalla de Lepanto. Y en la batalla de Lepanto pues, le quedó inutilizada la mano izquierda de un arcabuzazo, pero don Juan de Austria le dio una carta de recomendación por el valor mostrado. Esto que parece estupendo fue otra desgracia, porque cuando regresaba a España, una flotilla de corsarios turcos interceptaron su galera, lo aprisionaron y al ver la carta de recomendación que tenía en su poder pensaron que era un personaje ilustre y entonces lo mandaron como cautivo a Argel a ver qué rescate podían conseguir por él. En Argel estuvo 5 años en prisión, intentó fugarse 5 veces, pero menuda novedad, fracasó las 5, pero por lo menos conservó la vida. Y a la vuelta, pues en España se le dio el mismo trato que se le da a los veteranos de guerra de Vietnam en las películas americanas. Es decir, lo ignoraron por completo. Estuvo molestando en el Consejo de Indias con su hoja de servicios a ver si conseguía un oficio al otro lado del Atlántico, pero no le dieron ningún destino. Con una frase que ha hecho historia, el funcionario de turno le dijo: busque por acá algo en que se le haga merced. Y lo despacharon. Ahora hay que estarle agradecido a ese funcionario porque realmente no sabemos qué Quijote habría visto la luz en Bolivia, en Guatemala o en Colombia, que eran los destinos que solicitaba Cervantes. También fracasó en el oficio que eligió, porque el oficio de recaudador que eligió en su momento pues era muy ingrato. Había dejado a su esposa, acordaos, y se dedicaba a requisar aceite y cereales en nombre del rey para abastecer a esa armada invencible que luego no lo fue tanto. Entonces, como funcionario expropiador que era, pues era mal recibido en todas partes. Ni los nobles, ni los clérigos, ni los alcaldes le daban de buen grado su contribución a la causa. Lo que pasa es que Cervantes se empeñaba en cumplir con su cometido y se presentaba siempre escoltado con alguaciles y ordenaba hacer las apropiaciones correspondientes. Y entonces lo excomulgaron 2 veces, otras 2 veces lo acusaron de irregularidades contables y lo encarcelaron. También salió libre, pero no dejó de estar en prisión y de estar excomulgado. No hemos acabado con las desgracias. Como se quería dedicar a la literatura, empezó como poeta con unos poemas a los 20 años, pero nunca fue nadie en el mundillo literario. No tuvo éxito como poeta, tampoco tuvo éxito como autor de comedias.
Lope de Vega, que entonces era el rey de los cenáculos, se burlaba de él, se burlaba de su mano estropeada, se burlaba de sus anteojos deformados como huevos estrellados, decía, porque Cervantes tenía gafas. Lope de Vega llegó a decir que no había poeta más malo que Cervantes y llegó a calificar de necios a los que alababan el Quijote. Y tuvo que esperar casi 40 años para ver publicada su primera obra de cierta relevancia, La Galatea, que pasó sin pena ni gloria, porque era un género pastoril que ya estaba muerto por aquella época. Y tuvo que esperar incluso aún, casi cumplió los 60 años, tenía 58 o 59, cuando se publicó la primera edición del Quijote, en la primera parte del Quijote, en enero de 1605. La obra tuvo muchísimo éxito, hubo segundas ediciones rápidamente, hubo ediciones pirata, se mandaron lotes de ejemplares en la flota de Indias, incluso las figuras de Don Quijote y Sancho Panza empezaron a ser representadas en los carnavales populares en España, en Europa, en América, pero no recibió nada de recaudación apreciable. Vamos, no se hizo rico con el bestseller. Entonces, como tenía que seguir ganándose la vida, pidió ayuda a los que creía que eran amigos influyentes y recurrió a Lupercio Leonardo de Argensola, que era un poeta que él mismo había alabado en la Galatea y que era el secretario del conde de Lemos, y le pidió que lo incluyera en el séquito del conde para marcharse a Nápoles. Pero Argensola lo ignoró también, probablemente por el temor de que lo eclipsara el propio Cervantes. Pero aquí tenemos que dar gracias también a Argensola como al funcionario que le negó el destino en Indias, porque no sabemos si la segunda parte del Quijote en Nápoles habría salido como salió. Total, que ya no sabemos cuántos fracasos llevamos, pero hay más. El entierro de Cervantes, por ejemplo, fueron 4 gatos. El de Lope de Vega fue multitudinario, pero el de Cervantes no tuvo ninguna resonancia. Y ya os he dicho que fue enterrado en el convento de las Trinitarias, que hoy está en la calle de Lope de Vega. O sea, el tipo que más se dedicó a humillarlo en vida, pero bueno, son ironías del destino. Y en fin, de Cervantes no nos queda ni siquiera un retrato. Tenemos retratos de Lope de Vega, de Góngora, de Quevedo, de casi todos los artistas contemporáneos del siglo de oro, menos de Cervantes, el retrato que todos conocemos. Sabemos que se le hizo un retrato porque él mismo habla de él en el prólogo a sus novelas ejemplares. Se lo hizo un pintor sevillano, Juan de Jáuregui. Pero el retrato que todos conocemos, el de los libros de texto, sabemos ahora que es una falsificación. Lo siento, pero esto es lo que hay. Entonces, con este inventario, pues cualquiera habría arrojado bilis sobre el mundo, pero Cervantes no. Cervantes respondió con benevolencia y humor. O sea, después de una vida que le dio tantas muestras de lo negra que es o que puede ser la condición humana, pues resulta que Cervantes escribió El Quijote, que no es un libro huraño, no es un libro desgarrador, no está preñado de amargura o de resentimiento, sino que es un libro que, precisamente al contrario, contiene la representación más risueña y comprensiva que se puede hacer justamente de esa condición humana. Andrés Trapiello lo resume muy bien. Él dice que Cervantes nunca profiere un «ay», pero sí suelta muchos «¿qué se le va a hacer?». Entonces, lo que la existencia le ha enseñado a Cervantes es que, aunque la vida no deja nunca de doler de un modo u otro, si conservamos, si hay algo que la hace respirable es el humor, y si conservamos un mínimo de sentido del humor, todos los infortunios y todas las preocupaciones no nos impedirán ver que siempre podemos aguantar un poco más, podemos siempre hacer un regate y hasta que no esté todo perdido no podemos tirar la toalla. Entonces, para transmitirnos eso que a él le enseñó la vida, Cervantes crea un personaje, se inventa un alter ego. De ahí otra vez el título del libro, Don Cervantes de la Mancha. Cervantes inventa a Alonso Quijano, un viejo hidalgo, decente y aficionado a los libros de caballerías, que decide un buen día vivir lo que lee. Entonces se autobautiza Don Quijote de la Mancha, se pone las armaduras de sus bisabuelos de cuando las guerras de Granada, sale de su aldea y decide que va a socorrer a las doncellas, defender a los huérfanos, amparar a las viudas y ayudar a los menesterosos. Para mí están hechos los grandes peligros, yo soy el de las valerosas hazañas, decía él, y le gustaba declamar por los caminos. Pero lo que le ocurre es que en vez de aventuras, lo que pasa hambre y sed, sufre calor y frío,
duerme al raso casi siempre, se enreda en continuas palizas, en continuas peleas de las que sale apalizado, apedreado, enjaulado, derribado una y otra vez. Entonces, agotado ya de sus encontronazos con la realidad, regresa a casa, se despoja de su personaje y muere resignadamente, pero sabiendo que lo ha dado todo. Durante ese Vía Crucis, a Don Quijote, que como buen caballero necesitaba un escudero, lo acompaña Sancho Panza, que es un labriego, un aldeano, que acepta acompañarlo porque su amo le ha prometido nombrarlo gobernador de una ínsula. Durante todo ese tiempo juntos, Don Quijote no deja de llamar de idiota a Sancho, Sancho no deja de llamar loco a Don Quijote, atraviesan los caminos y se encuentran con el mundo entero, conocen a venteros, a arrieros, a criadas, a prostitutas, a mendigos, a clérigos, a agentes de la ley, a presos, a otros gentilhombres, a duques. Se encuentran con la humanidad entera. Viven un sinfín de peripecias y atraviesan un sinfín de dificultades y todas las superan conversando y charlando. Se dice del Quijote que es un libro, el libro de los más sabrosos diálogos que se pueda encontrar jamás. Todo lo superan Don Quijote y Sancho Panza charlando entre ellos con un tono de palique entre compañeros que era impensable en la época entre un hidalgo y un labriego. Y lo que ocurre al final es que Sancho Panza no quiere que Don Quijote se muera. Sancho Panza quiere seguir las correrías al lado de su amo, porque al lado de Don Quijote ha descubierto la libertad que da vivir soñando. Así que con el Quijote lo que consigue un hombre y un escritor fracasado como Miguel de Cervantes fueron varias cosas. En primer lugar, lo que hizo Cervantes fue inventarse otro proyecto de vida. Ortega y Gasset decía que el hombre es novelista de sí mismo, y Cervantes lo fue. Inventó un caballero que le permitía reírse de sus desgracias sin amargura y así hizo de la ironía su defensa, su mejor arma contra la realidad. No para negar la realidad, sino para verla de otra forma. Y otra de las cosas que consigue Cervantes con Don Quijote es enseñarnos que la fantasía es una forma de corregir las injusticias de la realidad. El Quijote no es solo la historia del deseo de ser otro. Es la historia del deseo de ser alguien que además quiere hacer del mundo un lugar más habitable. Entonces se ha dicho de Don Quijote que hace todo eso que nos gustaría hacer siempre a nosotros, que es enfrentarnos a los poderosos, aunque salgamos perdiendo. Y Don Quijote, por eso de Don Quijote dice Sabater que nos enseña no a ganar, sino a luchar. Y por eso llevamos cientos de años diciendo, vuelve caballero, no nos dejes, ven a perder otra vez con nosotros. Así que Don Quijote nos enseña que todos los que tenemos sueños somos como él, los materialicemos o no, pero teniendo sueños ya hemos triunfado. Y una tercera cosa que nos reveló Cervantes y su obra es que leer, que es eso que nos permite vivir más vidas de las que materialmente o biológicamente podemos llegar a vivir, no es algo inocuo. Iba a decir algo de María Pombo, pero... sino que leer no es inocuo, es algo catastrófico y es algo espléndido. Entonces, mirad lo que la lectura de los libros de caballerías hizo con Alonso Quijano. Entonces, leer significa eso. Vargas Llosa decía que la literatura nos contamina de anhelos, que es una frase que me parece preciosa. La literatura nos contamina de anhelos. Y entonces tenemos ejemplos claros de cómo la literatura influye en la realidad. Sabemos que Oliver Twist influyó poderosamente en la denuncia sobre los maltratos que sufrían los niños en los orfanatos de la Inglaterra victoriana. Y sabemos que La cabaña del tío Tom influyó poderosísimamente en la movilización del sentimiento abolicionista de la esclavitud en Estados Unidos. Y por eso sabemos que los personajes creados por Shakespeare, por Flaubert, por Tolstoy, por Galdós, pues son modelos y ejemplos de conducta para nosotros. Y también sabemos que Héctor de Troya o Sherlock Holmes o Ana Karenina a veces nos parecen más reales que muchas personas de carne y hueso que nos cruzamos en la calle. Y sabemos lo que hacen con nosotros, con nuestra vida, las historias de Tolkien o las de George R.R. Martin o las de J.K. Rowling. Así que mi libro, ¿para qué sirve? Pues sirve para devolveros las ganas. Quería enfatizar la palabra ganas, porque es muy nuestra. Ganas significa hambre, apetito, pero transmite avidez y ansia, porque nos da la gana, decimos.
A veces incluso decimos porque nos da la real gana, como si no fuera suficiente. Entonces yo lo que quiero es devolveros las ganas de volver a leer el Quijote. Quiero transmitirosla porque no hay en la historia de la literatura un libro que toque tan de cerca lo que somos y lo que querríamos ser. Entonces se trata de eso, de acercaros al Quijote de nuevo y de haceros ver que habéis estado perdiendo el tiempo, todo este tiempo que no habéis estado leyendo el Quijote o mi libro. Entonces, esta interferencia de la literatura en la vida a mí también me ocurrió, precisamente me ocurrió con el Quijote, porque eso es una obra que tengo tan... yo leí el Quijote por primera vez a los 18 años, ya tenía un empacho de lecturas y eso me sugirió un relato que titulé El teorema de Pitágoras, al que le tengo mucho cariño por un par de razones esenciales. La primera es que lo escribí mezclando las dos cosas que han venido ocupando mi vida intelectual todo este tiempo, que son la literatura y el derecho. Por entonces ya trabajaba en una notaría desde hacía unos años y además me permitió ganar un premio y entonces me hizo soñar con que yo podría vivir de la literatura. Eso fue un poco quijotesco, pero... Entonces, ahora estoy aquí no viviendo de la literatura, pero sí del derecho, que me permite ocuparme de la literatura, con lo cual está más o menos conseguido. Total, que termino donde empecé. Muchas gracias por venir, por atreveros con palabras mayores, como es el Quijote. Ojalá este Don Cervantes de la Mancha os sirva para adentraros, como llave para adentraros en la novela más humana que se haya podido escribir jamás. Y para cerrar como se merece una charla como esta, os van a leer ese cuento al que le tengo tanto cariño. Entonces, me parece la mejor recompensa a vuestra paciencia. Y como no hay mejor voz para resucitar a Don Quijote que la de Jesús Olmedo, pues os voy a dejar con él, que es el que os va a recitar el cuento. Los personajes literarios que al través de los siglos convocan el fervor del género humano disfrutan privilegios de tal naturaleza que aún no han sido convenientemente explicados. Uno de ellos es el de eclipsar a su autor. Otro, el de lograr por su perfección estética tanta difusión entre los hombres que las relaciones que éstos establecen con aquellos son de la más llana familiaridad. De ahí que el personaje literario eche a acampar por sus respetos. No hay una distancia insalvable como que Don Quijote y su escudero lo probaron en una ocasión de la que se guarda recuerdo y quedan testigos. Esa mañana, sus estatuas de bronce, las que se levantaban en aquella plaza que podía ser cualquiera, registraron temblores sucesivos. Eran Rocinante piafando, Don Quijote removiéndose la bacía atascada, el bostezo de Sancho y el rucio de éste que calibraba la estabilidad de sus remos. Don Quijote, severo, se compuso de nuevo la armadura abollada. Sancho tentó las alforjas. Ambos tiraron de las riendas, picaron espuelas, saltaron de su peana de cemento y, alejándose de ella, elegantes caballeros de sus rocines dejaron la plaza deslucida. Instantes después, allí mismo, al lado de un parterre, dos ancianos que, sentados en los extremos de un banco, solicitaban la fotosíntesis para sus huesos jubilados, se interrogaron con esfuerzo. ¿Cree usted posible lo que acabamos de ver? Disculpe, pero mi juicio se halla ya suspendido. Siempre supuse que los bronces eran inanimados. Pues ya ve, su conjetura era temeraria. Si al menos se hubiera movido la estatua de alguien real, como por ejemplo la que de Manolete hay a la vuelta de la esquina, a lo mejor es que Don Quijote en su día fue tan real como Manolete. Hombre, aunque ahora que lo pienso, yo por ejemplo jamás he creído en el teorema de Pitágoras y sin embargo es lo que impide a mi nieto aprobar las matemáticas. Así que
Quizá hasta esa tontería sea real, aunque de una forma distinta a esta en la que usted y yo lo somos. Sobre las dificultades que en ocasiones ofrece la realidad para dejarse acotar, Don Quijote, fenómeno estético, ente puramente abstracto, disponía de experiencias de primera mano. Quizá por eso, para esta, que era su cuarta salida, optó por escudarse tras otra estructura, una que le permitiera manejarse en el comercio de los hombres, la que le ofrecían las sociedades anónimas. Fin con el cual, con el de fundar una sociedad anónima bajo cuya personalidad jurídica obrar en su nueva realidad circundante, se encaminó, seguido de Sancho, a la notaría más cercana que le indicaron. Les recibió una ceja enarcada en un despacho festoneado de repertorios de jurisprudencia. Don Quijote expuso su propósito. El notario no demoró su dictamen. Primera sorpresa para Don Quijote. El servicio que usted me solicita es inviable, es inverosímil. En esa escritura constitutiva de su sociedad debo dar fe de que lo he identificado y eso es una chaladura. ¿Cómo? ¿Es que no me reconoce? Reconocerle sí, admito que es usted idéntico a como la iconografía de siglos conservaria le pinta, le esculpe o le describe. Pero eso no pasa de ser una ficción. ¿Imagina usted el valor que se le atribuiría a un documento en el que se aseverara que Don Quijote ha comparecido ante notario? Déjese de gaitas, señor mío. Yo sé quién soy, y usted también, puesto que habrá leído mi historia. Mi identidad es, pues, indiscutible. El notario se remejió en su sillón. Mire usted, yo no puedo afirmar que le conozco. ¿Pero por qué? Porque la insania mental del notario hace ineficaces las escrituras que autoriza. De manera que, como no me traiga dos testigos que den fe de que usted es quien es, o como no me muestre un documento de identidad, nada podré hacer. Entonces aquí tengo los testigos. Se frotó Don Quijote las manos latosas. Mi escudero Sancho y nuestras respectivas cabalgaduras, de cuyo buen sentido y correcto comportamiento tendrá noticia. Jurarán que yo soy Don Quijote y a otra cosa, mariposa. No. Han de ser testigos reales, personas de carne y hueso. Don Quijote insistió. Está bien. Suponga que le traigo unos ejemplares de los libros en los que mi historia se contiene. ¿Valdrían como documentos de identidad? Me temo que no, jadeó ya el notario. Necesito otro tipo de documento identificatorio, el que expiden las comisarías de policía. Por fin Don Quijote fue a la resignación. El notario, encogido en su sillón, casi una madeja de sudores y epilepsias, pareció recuperar el tino mental. Urdió un pretexto fútil para alejar a Don Quijote. Además, tiene usted que solicitar en el Registro General de Sociedades una certificación que acredite que el león de la triste figura Sociedad Anónima es una denominación que no utiliza ninguna otra compañía. Don Quijote arengó finalmente a Sancho. ¡Ea, Sancho, amigo! Consigamos esos papeles. Con ellos de la mano volveremos, constituiremos nuestra sociedad y las leyes, los reglamentos, las sentencias, los decretos, las resoluciones nos ampararán. La fe era suya. Fervorosos se llegaron al Registro General de Sociedades. Ante un funcionario, ante un gesto de hastío cuyo marco era una ventanilla, solicitaron los impresos correspondientes. Una mano, autónoma y ajena, emergió de esa ventanilla y se los facilitó. Una voz, que presumiblemente pertenecía al mismo propietario de la mano, les ordenó rellenarlos. Con nombre, apellido, vecindad, domicilio, documento nacional de identidad y denominación social que deseen comprobar, basta. Y aún con el primero sobra, se ofendió Don Quijote. ¿Qué demonio de mundo es este en el que nadie me recuerda, en el que nadie me distingue? Pero su amargura se disolvió, sin destinatario, en el aire.
La mano displicente volvió a retirarse, la voz enmudeció y la ventanilla volvió a engullir los impresos. Estentóreos, Don Quijote, Sancho, Rocinante, el Rucio salieron de allí. El hidalgo se quejaba, el escudero pretendió consolarlo. A lo peor también hasta aquí nos han seguido esos follones y malandrines que tan mala vida nos daban, frestón a su cabeza. Pero Don Quijote no escuchaba esos recelos. Lo que pasa es que son todos unas acémilas. ¿Cómo pueden dudar de nuestra existencia si estamos entallados en mármoles, traspasados a músicas, pintados en lienzos y glosados en papeles? Todos estos que, sin embargo, nos niegan, pronto serán polvo en la memoria. Luego callaron y continuaron su marcha, rechinando, chirriantes, sus hojalatas, polvo en la memoria. Luego callaron y continuaron su marcha, rechinando, chirriantes, sus hojalatas menoscabadas. Se dirigieron a la próxima comisaría de policía. Con esto, gimió Sancho, no hay material para que nuestra historia corra de nuevo de boca en boca. Don Quijote, a quien secretamente fatigaba ya esa congoja, lo corroboró. La fineza de nuestro negocio fue, en su día, que las aventuras nos salieran al paso, aunque luego se torcieran por razones para las que nunca encontré explicación lógica. Ahora, lo inexplicable no es que se tuerzan, es que ni siquiera se inician. Cabalgando avenida arriba, los transeúntes los confundieron con un reclamo publicitario, marca quizá de un queso, quizá distintivo de un vino de mesa. Avergonzados, apresuraron su inarticulado galope. En la comisaría, el asombro de un funcionario alcanzó a atenderles. Don Quijote y Sancho acogieron sus balbuceos. El administrativo les informó trabajosamente de que, para expedir un documento de identidad, era necesaria la presentación de un certificado de nacimiento. Don Quijote y Sancho entendieron los farfulleos y supieron que lo obtendrían en el registro civil. Y cuando misericordiosamente los fantasmas de bronce salieron por la puerta, abandonó su puesto y se refugió en el retrete inerme. Allí permaneció hasta el cierre de la oficina. Un compañero piadoso le inculcó entonces la sospecha de que había sido víctima de un desaforado bromista y pudo así reconciliarlo con la normalidad. Espoleados por la exigencia del trámite último, los latones, nuevamente burlados, acomodaron sus pasos al registro civil. Sancho no eludió la oportunidad de incomodar a su amo. Puede ser, mi señor Don Quijote, que lo que esta historia necesita es que vuesa merced se desate, monte en cólera y, aguijado el seso, intimide de tal modo al notario que éste acceda a firmar nuestra escritura. Al fin y al cabo, lo esperable es que usted se comporte como un majadero. No seas necio, Sancho, o echarás todo a rodar. La constitución de nuestra compañía, el león de la triste figura Sociedad Anónima, ha de cumplir todos los requisitos legales. Solo así podremos impregnarnos de la respetabilidad de que goza el ámbito jurídico. El primer paso era encarnarse en estas estatuas, puesto que solo así hemos podido disponer de una imagen con la que presentarnos en la realidad. Si en estos momentos podemos encaminarnos al registro civil de los hombres, a estar dotados de una figura se debe el chato concepto de lo real con que el género humano se conforma. Impide que un conglomerado de palabras pueda, sin más ni menos, andar por la calle como le venga en gana. Pues no faltaría más que eso, una figura hecha de sustantivos, de artículos, de adjetivos, deambulando por ahí y comprometiendo la razonable instalación de la gente en su realidad cotidiana. De manera que tente, Sancho, aunque como no te falta razón, y puesto que la elasticidad de mi paciencia tiempo ha que está rebasada, entraré sonoramente en ese registro civil y exigiré nuestros derechos. La determinación con que habló Don Quijote obró una virtud. El trotecillo de las cabalgaduras, antes tieso,
se tornó gallardo. La postura de los jinetes se hizo bizarra. El estrépito de su ojalatosa naturaleza fue, a partir de ese momento, rumor bélico. Polvo, sudor y lata, Don Quijote cabalgaba. Se sabe que mostró ante el juez encargado del registro civil bravura y entereza. Señor juez, antaño fui flor y nata de la caballería andante. Paradoja, por cierto, que nunca entendí. Hoy me veo reducido a correveidile, a recadero, a sobacaminos, a veredero. Estoy hastiado de tanta exigencia formularia. Solicito un certificado de nacimiento. Con él obtendré un documento de identidad. Con este documento lograré un certificado de denominación social. Con este certificado podré construir y constituir mi sociedad anónima. Fundada esta, recomenzaré mis hazañas para que los hombres tengan qué contar. Estas son las estaciones de mi vía crucis. Pero a Don Quijote el intento de embrollar al juez no le resultó. No puedo expedirle certificado de nacimiento porque usted no tiene cabida en este registro. Don Quijote se contuvo. No veo por qué no. Esa clase de sujetos que son los personajes a efectos de esta oficina no nacen nunca. Pero si yo tengo cientos de años. Ese es precisamente el problema. Dejamos constancia oficial de la existencia, estado civil y condición de las personas, no de los personajes. Tiene usted como mínimo que haber nacido. Toma, claro, por supuesto, he nacido, si bien de ese accidente en particular mi biógrafo no dejó detalles. Además, no creo que mi nacimiento se verificara por los mismos cauces que pongo por caso el suyo. Mucho menos que lo expliquen ejercicios y procesos similares a los que le conformaron a usted en el vientre de su respetable madre. Por lo demás, no estoy muy al corriente de lo que entiende la ley respecto a qué sea eso de nacer. El juez declamó entonces el artículo 30 del Código Civil. Para los efectos civiles solo se reputará nacido el feto que tuviera figura humana y viviera 24 horas desprendido del seno materno. ¡Ah! En su día puede que yo fuera un feto. ¿No habla el novelista cuando tiene una intuición y ésta se acoge a su fantasía de que alberga el embrión de una idea? ¿Y no desarrolla ésta en la novela que escribe y nace al héroe y lo arroja a las páginas y se lo desprende del seno? Como que en ocasiones también el novelista aborta. Y lo que pare rehuye la figura humana, reducido eso que le sale a una piltrafa, mero despojo, como si dijéramos un pingo. El sentido del precepto, dijo el juez, es absolutamente literal y es vano atribuirle esas analogías forzadas, repuso el juez. Vaya por Dios. Está bien, pero ha de reconocer, honestamente, que estoy aquí, delante de usted, como una manifestación sensible a sus sentidos. Empiezo a desconfiar de ellos, sobre todo del rigor de su funcionamiento. Por lo demás, aquí no se inscriben apariencias. Solo el dato positivo y verificable disfruta la admisión. Pues he aquí una apariencia que puede verificar cuando guste. Lo contrario postularía que también usted es una ilusión. Tenga en cuenta que si bien lo aparente se define como el aspecto que ofrece una cosa no solo a diferencia, sino también en contra de su ser verdadero, puede suceder que la verdad de esa cosa se identifique con su aspecto o que cuando menos éste sea una de las formas de ser de esa realidad. Y si ese aspecto encubre la verdad, seguiría siendo algo real y no aparente, porque tan real es lo real como todos los aspectos que puede revestir. Pero yo no puedo inscribirle aquí, se acongojó entonces el juez. La inscripción constituye la prueba de los hechos inscritos y usted no es un hecho. ¡Caramba! Es duro de mollera, señor juez. Pero es que es usted irreal. No dictamine prematuramente. Intente eliminar todos sus prejuicios. Elimine el positivismo mostrenco de la ciencia moderna.
Los registradores somos los matemáticos del derecho. Me parece estupendo. Elimine también sus conocimientos algebraicos. Y ahora asimile. Cuando usted me dice que yo soy irreal, me está informando de que carezco de realidad. Ahora bien, para decir de algo que es irreal, tiene usted que admitir que hay algo que no es real. Pues entonces, si hay algo, no puede ser irreal, sino que es real, porque ese hay algo equivale a existe una cosa. El juez pareció comprender, pero fue un espejismo porque preguntó: ¿está usted burlándose de mí? En absoluto. Lo supongo inteligente. Por eso echaba mano del pensamiento discursivo, aunque me líe un poco. Ah, entonces es usted real, si bien irracional. ¿Y no le parece que esto empieza a ser como la carabina de Ambrosio?, dijo el Quijote. Lo siento. Según el artículo 26 de nuestro reglamento, debemos velar por la concordancia del registro y la realidad. Entonces, debería admitir mi inscripción, no me atosigue. Silabeó el juez. Y entonces emitió las palabras fatales: me temo que usted jamás llegue a ser objeto de inscripción. Acuda a un notario, sugirió. Ya lo hice, pues recurra a otro. Quizá haya alguno que le atribuya a la realidad unas fronteras más elásticas, tanto que considere dentro de ellas a los personajes literarios. Yo he de confesar que para el ejercicio de esos lirismos me inhabilitaron concienzudamente algunos años dedicado a retener vastos códigos. Como juez sería incapaz de admitir la petición de divorcio de Otelo. Sería increíble que yo además admitiera la separación conyugal de Madame Bovary o la partición hereditaria de Werther. Quizá ese notario pueda levantarle un acta de fe de vida y luego ya veríamos. Don Quijote se negó a escuchar más y se marchó de allí, amoscado, agraviado, injuriado. Tanto que, haciendo una higa, quizá también un corte de mangas, lo mandó todo al carajo. Sancho, admitió, volveremos a nuestro ámbito, al que por naturaleza nos corresponde. Abandonamos el espacio de los hombres tan envilecido. Peor para ellos. Ahí quedan los pobres, encerrados en su sensatez. Y se encaminaron a la plaza de la que habían partido. Cuando llegaron, Don Quijote se sacudió la tristeza, que cayó al suelo con escándalos de latón desportillado. Sancho, esta no es una edad de oro, esta es una edad ingrata, edad del formulario y de la instancia, y tanto entorpece la libertad que ahoga la vida caballeresca. Reintegremos estos bronces a su lugar y retornemos a nuestro libro. En ese momento, sin embargo, se acercó a ellos esta antigua renqueante, uno de los ancianos matutinos que los observara descabalgar del monumento. «Oigan, oigan», su voz era una chicharra cascada. «A media mañana, sobre los restos de ese pedestal del que descendieran, dejaron esta cédula de notificación. Está dirigida a ustedes». «¿Y a qué se nos requiere, buen hombre?», preguntó Sancho. «Es una sanción», informó el vejete, «por abandonar escombros en la vía pública. Tienen que pagar a la hacienda del Estado un pico». Sancho sugirió ignorar esa frivolidad. A Don Quijote, con aquella nueva mamarrachada, se le sublevó la paciencia. Opuso, sin embargo, caballero ante todo, un último gesto de elegancia. «Y díganos, señor, ¿qué ha de hacerse para seguir a buenas con la ley en este caso?» «Cosa de a poco», empezó el rancio pensionista. «Debe usted rellenar un impreso y dirigirse a...» No pudo continuar ya Don Quijote. Apartando a Sancho a un lado, apartando la elegancia a otro, hacía huir al viejo, corriéndolo a golpes de lanza, astillándole las costillas, mientras le gritaba con épico cabreo: «¡Oh, bellaco villano! ¡Mal mirado, descompuesto, ignorante, deslenguado, atrevido!»
Bravo. Muchísimas gracias, Miguel, por traernos de nuevo al Quijote. Muchísimas gracias, Jesús, por esa emoción que nos has transmitido. Y ahora, mientras dejamos que estas palabras sigan resonando dentro de nosotros, les vamos a ofrecer algo más, porque la literatura no solo se lee y se piensa, también se celebra. Cervantes nos enseñó que cada encuentro es una aventura y que toda aventura merece su brindis y su conversación. Así que les invitamos a acompañarnos en este cóctel que hemos preparado para saborear todo lo que hemos vivido esta tarde. Y si este libro les ha despertado la curiosidad y tal vez la necesidad, quieren seguir explorando el universo de Cervantes, van a poder adquirir un ejemplar y tendrán la oportunidad de llevarse esa copia firmada por su autor, que será un recuerdo que estoy segura, mejor dicho, que hará aún más especial su lectura. Gracias por su presencia, por su atención y, sobre todo, por su emoción.